Entre 1980 y 2006, Colombia atravesó uno de los periodos más intensos y decisivos de su historia contemporánea. Fue una etapa marcada por la profundización del conflicto armado, pero también por profundas transformaciones del Estado, de la sociedad y del territorio. En este video analizaremos cómo el país transitó entre la guerra y la búsqueda de la paz, en medio de cambios políticos, sociales y económicos que afectaron de manera particular al Caribe colombiano. A comienzos de la década de 1980, el conflicto armado en Colombia ya llevaba varias décadas, pero en este periodo adquirió nuevas dimensiones. Uno de los cambios más significativos fue la urbanización de la violencia. Aunque históricamente el conflicto había estado concentrado en zonas rurales, la violencia comenzó a trasladarse a las ciudades. Atentados, asesinatos selectivos, secuestros y acciones armadas impactaron directamente la vida urbana, generando miedo, fragmentación social y una sensación de crisis permanente. Este fenómeno estuvo estrechamente ligado al auge del narcotráfico, que se consolidó como una de las principales fuerzas económicas y armadas del país. Durante los años 80 y 90, los carteles de la droga acumularon enormes recursos, desafiaron abiertamente al Estado y penetraron múltiples esferas de la vida política y social. El narcotráfico no solo intensificó la violencia, sino que también transformó las economías regionales y profundizó las desigualdades. En regiones como el Caribe colombiano, el narcotráfico encontró condiciones estratégicas, puertos, rutas marítimas, zonas rurales con baja presencia estatal y una larga historia de conflictos por la tierra. Estas dinámicas fortalecieron la articulación entre economías ilegales, actores armados y estructuras de poder local. En este contexto, se expandió de manera acelerada el paramilitarismo. Aunque inicialmente se presentó como una estrategia de autodefensa contra la guerrilla, el paramilitarismo se convirtió en un actor armado con fuerte capacidad militar y control territorial. En el Caribe colombiano, los grupos paramilitares jugaron un papel central en el despojo de tierras, la persecución de líderes sociales y la imposición de un orden violento que transformó profundamente las relaciones sociales y comunitarias. Paralelamente a la intensificación del conflicto, el Estado colombiano impulsó diversos intentos de paz con grupos guerrilleros. Desde los años 80, se desarrollaron procesos de negociación que buscaron una salida política al conflicto. Algunos de estos esfuerzos lograron resultados importantes, como la desmovilización del M-19 y su participación en la vida democrática. Sin embargo, otros procesos fracasaron, evidenciando las dificultades para generar confianza, garantizar seguridad y transformar las causas estructurales del conflicto. Un momento clave en este periodo fue la promulgación de la Constitución Política de 1991. Esta nueva constitución representó una reconfiguración profunda del Estado colombiano. Reconoció la diversidad étnica y cultural del país, amplió los derechos ciudadanos y promovió la descentralización política y administrativa. Para el Caribe colombiano, la Constitución abrió nuevas posibilidades de reconocimiento y participación, especialmente para comunidades afrodescendientes e indígenas. No obstante, estas transformaciones coexistieron con una realidad marcada por la violencia y el control armado del territorio. Hacia finales de la década de 1990, el conflicto armado alcanzó uno de sus puntos más críticos. En respuesta, el Estado colombiano, con el apoyo de Estados Unidos, implementó el Plan Colombia. Esta estrategia combinó acciones militares, lucha contra el narcotráfico y reformas institucionales, con el objetivo de recuperar el control territorial y fortalecer al Estado. Si bien el Plan Colombia permitió una modernización de las Fuerzas Armadas y una reducción de algunos indicadores de violencia, también generó fuertes controversias por sus impactos sociales, ambientales y en derechos humanos. Posteriormente, durante los primeros años del siglo XXI, se desarrollaron las políticas de seguridad democrática, orientadas a reforzar la presencia del Estado en los territorios, debilitar a los grupos armados ilegales y restablecer la autoridad estatal. Estas políticas transformaron la dinámica del conflicto, pero también plantearon nuevos desafíos en términos de participación ciudadana, reparación a las víctimas y construcción de una paz duradera. En el Caribe colombiano,
Estas estrategias tuvieron efectos ambivalentes. Por un lado, se logró una mayor presencia institucional. Por otro, persistieron las secuelas del desplazamiento forzado, la concentración de la tierra y la ruptura del tejido social. Las comunidades locales continuaron enfrentando los impactos acumulados de décadas de violencia y exclusión. Entre 1980 y 2006, Colombia vivió una profunda reconfiguración del Estado en medio de la tensión constante entre la guerra y la paz. Comprender este periodo implica analizar no solo los actores armados y las políticas de seguridad, sino también las experiencias de las comunidades. Las transformaciones del territorio y las luchas por la memoria y la justicia. Esta mirada crítica es fundamental para entender los desafíos actuales del país y los caminos posibles hacia una paz más incluyente y duradera.